¿Qué son las buenas prácticas? Tenemos en el contenido hay por ahí varios autores, pero en resumen podríamos resumirlo así. Es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia disponible en la toma de decisiones sobre la prestación de servicios y cuidados a sujetos y a grupos. Esa sería la definición, pero vamos a desglosar la definición. Entonces, una buena práctica es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia disponible. ¿Por qué consciente? Porque tenemos que saberla por anticipado. Esta buena práctica no se hace al vapor. Las buenas prácticas no se intuyen. Las buenas prácticas no se suponen. Las buenas prácticas no se inventan. Esto no quiere decir, por supuesto, que la utilización juiciosa de un procedimiento flexible. ¿Sí? Imagínense no sé, en un gremio particular, el gremio de los mecánicos. ¿Sí? Se le descompone el auto a media carretera. Y no tiene sus instrumentos que él sí tiene en su taller. Él es un mecánico, ¿no? Y en su taller tiene instrumentos apropiados, herramientas apropiadas. Pero se le descompone su auto a media carretera y trae un set reducido de herramientas. Y en México se usa mucho pues hacer una invención por ahí, ¿no? Quizás conecta un cable por aquí, conecta un cable por allá, cambia de lugar una manguera y el caso es que el carro arranca. Utilizó la creatividad para solucionar un problema puntual. Bueno, aunque en las profesiones eso es posible hacerlo, en el caso de emergencia, eso no son buenas prácticas. Eso no es la buena práctica. La buena práctica es consciente. La buena práctica es explícita. ¿Explícita por qué? Porque ya hay un documento. Porque existe un entregable. Hay una guía puntual. Y juiciosa porque se va a tener, el profesional de la salud va a tener que hacer uso de esa guía explícita para resolver una gama de problemáticas del día a día de su quehacer profesional. Entonces va a tener que hacer un uso juicioso de esa herramienta. Pero esa herramienta se basa en la mejor evidencia disponible. Y ahorita vamos a analizar qué es eso de mejor. Y dice que en la toma de decisiones sobre la prestación de servicios y cuidados a sujetos y a grupos. Es decir, que las decisiones aquí son de suma importancia. En nuestro quehacer profesional vamos a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones van a ser basadas en la mejor evidencia disponible. Eso son buenas prácticas. Bueno. Y en las buenas prácticas, bueno, se van todos mismos. Conocidos y aceptados que han demostrado ser eficientes y demostrables. Y aquí vamos a hacer el paralelismo. ¿Se acuerdan que el código ético derivaba, o lo principal del código ético
debe haber fundamentos éticos y morales. El corazón del código ético estaba en la fundamentación ética y moral. El corazón de las buenas prácticas está en la evidencia. Y esa evidencia se va a obtener a partir de un ciclo constante entre investigación y teoría. A la investigación le sigue la explicitación de la teoría, y a la teoría se le opone nueva investigación que explicita nueva teoría. A la que se le opone nueva investigación que explicita nueva teoría. Así creando un ciclo sin fin de mejora, un ciclo sin fin de evidencia. Entonces las buenas prácticas, al igual que el código ético, no viene desde la ignorancia y está basado en un estudio, mientras que el código ético estaba basado en un estudio de la práctica profesional. Las buenas prácticas están basadas en un estudio de la evidencia científica disponible. ¿Quiénes son los encargados también de hacerlas, de poner por escrito las buenas prácticas? Integrantes respetados del gremio. Igual, o sea, hacemos este paralelismo entre código ético y buenas prácticas. En el caso del código ético, el corazón es la moral. ¿Sí? No la moral civil, no la moral deportiva. No. El fundamento moral y ético de esa profesión. El fundamento de las buenas prácticas es la evidencia. Ambas no vienen desde la ignorancia y ambas se basan, en el caso del código ético, en el estudio de la práctica profesional, y en el caso de las buenas prácticas, en el estudio de la evidencia científica. Y en ambos casos tienen que ser generados por integrantes respetados del gremio. ¿Y cuál es el entregable? Así como el entregable del código ético era una guía conductual para el profesional, bueno, el entregable de la buena práctica es una guía práctica profesional. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profesor. Gracias. Ana Gabriela, buenas noches. Eloísa, buenas noches. Miguel Ángel, buenas noches. Bien, profe, todo bien. Gracias. Bien. Ahora, vamos a criticar un poquito. No es una crítica destructiva, es una crítica constructiva. Vamos a criticar un poquito el contenido de nuestra unidad 2. A ver si lograron notar por ahí el pequeño error. Bueno, hablamos que el corazón de las buenas prácticas es la evidencia. No cualquier evidencia, la evidencia científica, demostrable, ¿sí?, y eficiente. Entonces, para que sea eficiente y demostrable, tiene que reunir ciertas características. ¿Sí? No vamos a ver todo muy profundo porque ciertamente es mucha información. Pero bueno, ¿alguien sabe qué son las revisiones sistemáticas? ¿Alguien sabe qué son las revisiones sistemáticas? Son los resúmenes, bueno, más que nada es la realización de los resúmenes claros y bien estructurados. Sí. Sí, por supuesto. ¿Alguien más? Bueno,
vamos a hablar un poquito de el proceso de investigación científica. Hay una diferencia entre los artículos que se presentan, por ejemplo, a revistas científicas indexadas, que no son artículos de divulgación. Hay artículos científicos y artículos de divulgación. Tenemos esa primera diferencia. El artículo de divulgación es para público general. Entonces, decimos que hay una divulgación científica. Es decir, algún profesional del gremio, ¿sí?, médico, investigador, científico, psicólogo, nutriólogo, generalmente, aunque de manera general en estos niveles, en los niveles de investigación, ya los profesionales se mezclan. O sea, los artículos científicos ya no son de nutrición, ya no son de psicología, mezclan muchas áreas del conocimiento, ¿no? Pero bueno, el artículo de divulgación está creado por personal respetado del gremio que va a divulgar la información en términos comprensibles para el público general. Por otro lado, la difusión, el proceso de difusión científica, la hace también un personal respetado del gremio, pero el producto, el entregable, no es para el público general. El producto, el entregable, es para otros profesionales que puedan entender el lenguaje científico con el que está escrito ese entregable. Entonces, dentro de estos artículos científicos, que pueden ser sueltos en revistas indexadas o pueden ser capítulos de libro, hay artículos originales, productos de investigación específica, y generalmente están extremadamente delimitados, y revisiones. Hay por ahí otro más que son estudio de caso o información preliminar, ¿no? Pero los más así fuertes son artículo original o artículo de investigación y revisiones. Y dentro de las revisiones están dos revisiones: la revisión a secas y la revisión sistemática. Una revisión sistemática, como Miguel Ángel nos comentó, bueno, es como un resumen. En sí mismo es una investigación en la literatura científica actual y vigente. Es decir, no puede basarse en información científica de hace 80 años, 90 años, a menos que tenga una buena razón de ser. ¿Sí? A menos que haya un buen porqué, no puede basarse en literatura ya desfasada en el tiempo. Lo mejor es basarse en la literatura de 5 a 10 años máximo. En algún tipo de literatura hasta 20, y ya a partir ya no usar literatura tan atrasada, a menos que haya una buena razón. Entonces, todo esto para que se los comento, porque una revisión sistemática es utilizar un sistema predefinido de investigación de esa literatura. Es decir, ustedes dicen, no, voy a utilizar literatura de los últimos 5 años y voy a investigar en los repositorios de Scopus, de PubMed, de Google Scholar, y voy a investigar sobre la palabra clave ética, sobre la palabra clave moral, sobre la palabra clave código de conducta, código ético y buenas prácticas. ¿Sí? Y del resultado
el resultado que me dé me arroja, por ejemplo, 200 artículos. Entonces, la revisión sistemática lo que hace es crea criterios de admisión y criterios de rechazo. Un criterio de rechazo, por ejemplo, es de que el artículo no contemple este tema ético. El investigador va a definir los criterios de rechazo por anticipado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se queda con 40 o 60 artículos que son novedosos, que tienen evidencia científica demostrable, que que los experimentos fueron diseñados, ejecutados y publicados por el personal más reconocido de ese gremio, que generalmente no es que sea el más reconocido de la nutrición, no, es el más reconocido de la nutrición deportiva. Son segmentos muy específicos. O el grupo de investigadores más reconocidos en, por ejemplo, la neurobiología de la conducta materna. Son cosas muy específicas. Bueno, ¿por qué todo esto? Esto es sistemático y la evidencia es demostrable y no tiene nada que ver con otros productos científicos o no que tienen un nivel inferior de eficiencia y demostrabilidad. Solo vamos a analizar ese, pero vamos a leer los otros. Ensayos controlados aleatorizados, ¿sí? Nos dice el contenido. Estudios epidemiológicos representativos. Guías de práctica clínica de la profesión de interés, que eso es súper importante. Estudios cualitativos o exploratorios que examinen la experiencia de los pacientes. Experiencias profesionales o cuidadores sobre el tratamiento o manejo. Reportes clínicos empresariales completos relativos a ensayos clínicos provenientes que provean evidencia adicional sobre datos publicados en revistas revisadas por pares cuando sea comprobable que son de acceso público. Pero esto nos dice que son evidencia para generar un documento de buenas prácticas. Pero continúa así. Los datos comerciales o confidenciales no son aceptados. Reportes hospitalarios y de vigilancia epidemiológica asociados al tema de información que no se considera como evidencia. Estudios con diseño metodológico débil o poco claro, especialmente cuando existen estudios mejores. Material comercial catalogado como confidencial. Literatura promocional. Publicaciones, comentarios editoriales que interpretan los resultados de un estudio publicado. Representaciones de experiencia individual, excepto cuando son parte de un estudio publicado bien diseñado. ¿Alguien me dice dónde está el error? ¿Alguien me dice qué pasó aquí? Porque el contenido nos los da en la misma lista de evidencia demostrable y confiable para realizar un documento de buenas prácticas. ¿Alguien me dice dónde está el error? Okay, gracias, Ariana, gracias. ¿Puede poner la diapositiva, profesor? Sí. Esta es la 1 y esta es la 2. ¿Cuál de las dos? ¿Podría volver a preguntar, profesor? Bueno, es que no tiene claro bien, no tengo claro bien cuál es, qué tenemos que ver. Sí, es que está el contenido de la unidad nos da toda esta lista, tanto la 1 como la 2,
nos los da como evidencia para realizar un instrumento de buenas prácticas. Y nos los da en la misma. En la segunda, profesor, de reportes hospitalarios y de vigilancia epidemiológica. Son datos reales, ¿no? Supongo que sí deberían de tomarse en cuenta. En la segunda, estudios epidemiológicos. Ah, ok, sí. Sí, bueno, sí, ahí ya les voy a spoilear les voy a spoilear, sí. El contenido nos los da en la misma lista, ¿sí? Pero yo lo dividí a propósito. No son lo mismo. Los documentos que pueden ser ocupados para hacer un documento, un instrumento de buenas prácticas son estos, ¿sí? Sobre estos otros, el contenido nos debería decir que estos no son aceptables para realizar buenas prácticas. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos utilizar material catalogado como confidencial, no podemos hacer uso de literatura profesional porque incurrimos en un conflicto de intereses, así se llama. En la literatura científica eso se llama conflicto de intereses. Les pongo un ejemplo. Ustedes trabajan para una farmacéutica que tiene un departamento de investigación, ¿sí? Y han trabajado los últimos 10 años para descubrir, estabilizar y patentar una fórmula para bajar de peso. Entonces ustedes sacan el artículo sobre el fármaco, ¿no? En estudios en modelos animales sobre bajar de peso, ¿no? Nosotros podríamos usar esa información como evidencia para crear un instrumento de buenas prácticas. No, porque hay conflicto de intereses. Pues ¿Sí? yo considero que sí, ¿no, maestro? Ya que nosotros somos promotores, estamos promocionando un bien para el paciente. Tal vez no estemos vendiendo, tratando de copiarle su patente, bueno, pero sí estamos promocionando tal vez al laboratorio para que acudan con él, ya que ha tenido con la experiencia o con la gente que nos ha dicho comentarios que le ha funcionado, y como promotores estamos velando por sus intereses, y si algo le sirve, estaría bien, ¿no? Sí, bueno, pero recuerda que aquí es para generar un instrumento de buenas prácticas. Esto quiere decir que, imagínate, tú estás haciendo el instrumento. Entonces, tu instrumento va a ser utilizado por una enorme cantidad de profesionales. ¿Sí? Entonces, tú tienes que velar porque tu instrumento tenga evidencia muy sólida. Pero las personas que están haciendo artículo probablemente tengan muy buen corazón y sean muy éticas, ¿sí? Pero trabajan para la farmacéutica, ¿sí? Tanto así que un artículo científico debe tener al final, se llama declaratoria de conflictos de intereses. Se llama declaratoria de conflicto de intereses. Entonces, en este caso hay un conflicto de intereses. Él, de buena voluntad, está desarrollando un artículo científico sobre el fármaco, pero él trabaja para la farmacéutica. Y eso, ahí hay conflicto de intereses. Como hay conflicto de intereses, tú no puedes estar seguro si lo que estás diciendo es verídico o falso.
y por lo tanto no es suficiente evidencia para que lo incluyas en tu instrumento de buenas prácticas. Casi fue lo que pasó con la vacuna de COVID, profesor. Bueno, ahí podríamos estar rato, ahí podríamos discutirlo y estar rato discutiendo eso. Sí. Claro que ahí hay otras variables, muchas implicadas, ¿sí? Pero sí, ahora, no estoy diciendo que solo por trabajar en la farmacéutica, ya lo que digan no es verdad. No estoy diciendo eso. O sea, ese artículo, tu deber como investigador sería leerlo, analizarlo, criticarlo y tomarlo en cuenta. Pero no lo puedes incluir en un instrumento de buenas prácticas. Solo eso, no lo puedes incluir porque tiene un conflicto de intereses. Pero no significa que ese artículo no sea bueno, porque a lo mejor esa persona que está ahí es sumamente ética, ¿no? Y ha trabajado toda su vida desarrollando este fármaco y ha hecho centenares de experimentos para dilucidar su eficiencia y su seguridad. No significa que esté mal. El único punto aquí es que no puede ser incluido en un instrumento de buenas prácticas. Es todo. Oigan, ya vamos a ir cerrando, son las 8:12. Pero bueno, sí quería comentarles este punto porque el contenido de la unidad nos los pone en la misma lista. Y yo creo que ahí hubo un errorcito por parte de los creadores del contenido, porque debieron haber puesto que estos no son aptos para hacer instrumentos de buenas prácticas, ¿no? Si lo leen bien, si van a su contenido y analizan bien la lista, ya una vez que tengan estos datos, ¿no? Van a ver que debió ser así, ¿no? Que hay una lista de inclusión y esta lista particular es de exclusión. Pues yo creo que eran dos listas, pero por ahí se le barrió al creador del contenido y bueno, ¿qué es lo que aprendemos? Que no porque lo dice la UNADEM es cierto. Sí, o sea, nuestro deber como profesionales es hacer una crítica constructiva de toda la literatura científica, y eso es lo que hace un investigador. ¿Sí? A veces hay un artículo en las que gastaron literalmente millones de dólares para realizar la investigación, y a veces acabas con ese artículo criticándolo. O sea, haciendo una crítica fuerte porque han omitido ciertos pasos del rigor científico, ¿no? Bueno, así son las cosas. Nuestro deber es la búsqueda de la evidencia, ¿no? Bueno, ya nos pasamos. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pues yo, profesor, más que nada, ¿Sí? no es una pregunta, sería un comentario. Pues felicitar a todos los compañeros futuros promotores, ya que hoy a nivel nacional se festeja el Día del Promotor de la Salud, y ya que estamos en preparación, me dio gusto de saber que habemos muchos que estamos en preparación para el futuro de la sociedad, de los pacientes, para el bienestar de ellos. Felicidades a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Me uno a la felicitación. Felicidades. Felicidades, futuros promotores de la salud. Y recuerden, se los digo muy en serio, por eso quise hacer ese paréntesis hace ratito. Todas las tareas han sido sobre médicos y sobre enfermeros y a ver, ¿qué pasó? Ustedes también son importantes, son claves.
empodérense, como va a decir la unidad 3, ¿sí? Empodérense, porque su profesión es importante y clave, ¿sí? Hay muchos actores en el tema de salud y ustedes son un actor importante. Felicidades a todos los futuros promotores de la salud. Sí, claro, como lo menciona usted, profesor, enfermeras, médicos, se le da su agradecimiento. Igual en la pandemia, en las jornadas de COVID, hubo muchos héroes sin capa atrás de los doctores y médicos, y siempre estuvo la promoción a la salud. De hecho, eso fue para combatir la pandemia, y que en verdad sí, tal vez mucho no fue reconocido, pero sí, atrás de ellos estuvieron los promotores. La promoción fue una parte esencial para combatir la epidemia que vivimos. Sí. Sobre ese punto, hay algo que no tomamos en cuenta, porque efectivamente, o sea, los héroes sin capa, por supuesto que fueron doctores y fueron médicos, fueron enfermeras, pero hay héroes sin capa no tan vistosos, como por ejemplo todo el personal de limpieza. Hubo mucho personal de limpieza que desafortunadamente falleció por cumplir su deber. Y esos a veces ni los tomamos en cuenta. Exacto, es personal de limpieza, choferes, administrativos, de hecho igual, demasiado. Como les comentaba a los compañeros, yo ya soy promotor de salud y es muy bonita esta profesión, muy, muy bonita. La gente es muy agradecida con uno porque sabe que estás velando por sus derechos que tienen en el sector salud. Esa parte de empoderamiento hacia la gente. Muchas veces te hace conflictos con los compañeros porque estás empoderando al paciente, pero créame que es muy, muy bonito, placentero, y pues los niños cuando te reconocen saben que eres personal de salud. Y felicidades ahora sí, todos los compañeros que decidieron esta carrera, que es muy bonita, no se van a arrepentir. Muchas gracias, Miguel Ángel, te agradezco mucho. Y reitero mis felicitaciones. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Creo que el próximo viernes todavía estamos dentro de esta unidad. Si para la siguiente semana que vamos a cambiar de unidad, les comento para hacer una modificación al día de la videoconferencia. Pero